La presentación oficial, vamos a decir, e instancia de análisis del protocolo de actuación para la prevención del acoso sexual en el ámbito de la enseñanza privada. En esta ocasión nos acompaña Mariela Solari, que está acá a la derecha, trabajadora social, magíster en educación, especialista en temas de infancia y abordaje de las violencias, actual directora de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Y se me quedó algo más. De la Fiscalía General de la Nación. Y después tenemos acá a la izquierda el doctor Arturo Ferrizo, abogado laboralista, integrante de la Sala de Abogados del PIT-CNT. Estaba invitada también la compañera Fernanda Aguirre, que por temas de salud no pudo presentarse, porque bueno, está cursando ella y su familia una enfermedad, bueno, que no pudieron, no le permitió presentarse hoy. Bueno, queda presentada la mesa de esta manera. Bueno, esta secretaría, yo soy Laura Romero, secretaria de Seguridad y Salud Laboral del SINTEP, y esta secretaría tiene como principal fin la promoción, defensa y prevención de la seguridad social en salud física y mental, como también en el medio ambiente de trabajo para todos los trabajadores y trabajadoras. Fomentar la organización y participación de los trabajadores como principal herramienta para asegurar... Sí. Me estás transmitiendo. Parece que sale bien. ¿Escucharon? Eso nos quedamos tranquilos. Bueno, en este marco de asegurar las condiciones laborales y sociales de la comunidad educativa y todas las personas relacionadas de manera socioeducativa o laboral en la enseñanza privada, es que a nosotros, nos surge la iniciativa de elaborar el protocolo contra acoso sexual. Nosotros sabíamos que no había en la enseñanza privada una herramienta de prevención, de protección y de cuidado, y en el marco de la visibilización creciente de casos de acoso sexual es que nos pusimos a trabajar. La Secretaría junto a su comisión de Seguridad y Salud Laboral venía trabajando y preparándose para el tema, y en el marco de la 8ª ronda de consejos de salarios, por iniciativa del sindicato, se logra acordar la creación de este protocolo y una comisión de creación del protocolo, una comisión en el ámbito tripartito. Por lo que, como la Secretaría ya venía trabajando, le permitió al comienzo de la negociación presentar el documento inicial, el documento borrador, que serviría luego de insumo para cada instancia de negociación en donde nos presentamos para elaborar el protocolo. Este protocolo surge además de, como estábamos conversando, desde lo que para nosotros es necesario, más allá de las condiciones salariales, lo que es importante para nosotros también, lo no salarial, la defensa permanente y continua de la dignidad como un derecho de todas y de todos, y la prevención, la organización de los trabajadores. Sabemos que las normas, los protocolos, las leyes existen, pero si no nos apropiamos de ellas es como que no existiera nada. Por lo tanto, también nosotros insistimos bastante en la formación, que por la pandemia lamentablemente tuvimos que suspenderlas por un tiempo y que estamos retomando ahora en estas instancias. Ahora estamos en pleno abordaje del plan de difusión del protocolo. Esta es una de las instancias, vamos a tener más. A ver, perdón, que empecé así y ahora me voy a reorganizar. Este periodo la Secretaría se vio especialmente comprometida en este cometido principal por el bien de toda la comunidad y la creación del protocolo. Por suerte, el protocolo, si bien, como decíamos, fue iniciativa del sindicato, pero fue aprobado de manera consensuada entre todas las partes, por lo que nosotros realmente eso lo celebramos.
Bueno, esta secretaría además coordina con otras secretarías, como por ejemplo la de propaganda, la de organización, lo que le permite establecer este tipo de instancias y jornadas. Bueno, creo que ya comenté que el protocolo surge desde el carácter más humano de SINTEP, de nuestra preocupación por las condiciones dignas de trabajo, de educación y de dignidad. Nosotros estamos convencidos y decididos como sindicato y como la Secretaría, integrante de la Secretaría y de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, a trabajar en el cambio sociocultural para la erradicación total de estas prácticas aberrantes como es el acoso sexual. Desde esa manera es que seguiremos trabajando y en este próximo semana vamos a tener otra instancia de sensibilización del acoso sexual con otros agentes especialistas también en el tema de acoso sexual. Porque el de hoy sería como un análisis y luego sería una instancia de formación y sensibilización específico en acoso sexual. Bueno, ahora voy a darle la palabra a los compañeros, no sé, Ferrizón, la parte jurídica. Bueno, seguimos entonces hablando de este tema. Primero saludarlos a todas y a todas los que están presentes en este espacio fáctico y también en el espacio que no es fáctico, que es el espacio virtual, que hay también un montón de personas en la audivisión de la situación. Para mí hablar de un documento que surge de la negociación colectiva es, en estos tiempos que estamos transitando, es prácticamente un lujo, ¿no? Yo no sé si muchos otras organizaciones tienen el privilegio de poder hablar de la negociación colectiva a este nivel. ¿Por qué digo a este nivel? Bueno, porque se ha logrado la construcción de un derecho blando, como se dice en la teoría jurídica anglosajona, de un derecho blando que es la presencia de un protocolo de regulación, de encauzamiento, o un protocolo que nos presenta un tema de sensibilidad social muy amplia y nos lo pone arriba de la mesa para que se pueda llegar a él y se pueda abordar el tema. ¿Y por qué digo que es un lujo hablar de un instrumento jurídico surgido de la negociación colectiva? Y bueno, porque justamente en momentos históricos donde el diálogo parece ser una cuestión de mucho trabajo, una cuestión que cuesta encauzar, acá se ha dado una demostración que la negociación colectiva, que los consejos de salario y que el diálogo social tripartito es una herramienta fundamental para la creación de derechos, para la comprensión de derechos, para el acercamiento de los derechos a los trabajadores y trabajadoras que están en el permanente contacto, no solamente entre pares, entre trabajadores, sino en permanente contacto entre personas que son potencialmente vulneradas, en este caso en sus derechos sexuales. La negociación colectiva en esta situación, en este momento histórico, en este documento, en estas hojitas, ha acumulado horas de mujeres y hombres en pos de un fin común, que ha sido la búsqueda de una herramienta
de acercamiento a un tema que es de derechos humanos, y esta es la primera cuestión o una de las cuestiones que yo también quiero relevar como importante. Primera cuestión, la importancia de la negociación colectiva como herramienta creadora de derechos y la defensa que por consiguiente debemos hacer de esa negociación colectiva como herramienta de creación de derechos o de acercamiento de derechos humanos fundamentales a todos y todas los que estamos interactuando en esta sociedad. Segunda cuestión, el carácter de derecho humano fundamental que tiene el tema que acá se abordó en este documento, en este instrumento de derecho blando, que no es más que eso, es un protocolo, ¿tá? Que tiene un marco legal, que ahora lo vamos a ver, y que ahora lo vamos a describir, pero que no es más que eso, un protocolo que nos acerca, que nos pone frente a los ojos nuestros la importancia de un tema como es la cuestión, los derechos humanos vinculados con el acoso sexual y su tratamiento serio. Y esto no depende de mensajes que puedan venir de otro lado de la sociedad. Depende de los trabajadores y trabajadoras en esa interacción con el Estado y con los empleadores para darle lugar a este tema que tiene que tener. Como tercer aspecto de importancia de este protocolo es lo siguiente, y es una pregunta o es un mensaje que yo que me gusta que quiero compartirlo con ustedes. ¿En qué consiste este mensaje, en qué consiste esta cuestión que quiero compartir con ustedes? Es en el modo en el cual se produce esta norma, yo creo firmemente que nos acerca o los acerca a todos y a todas mucho más al tema para poder abordarlo y para poder analizarlo. No es lo mismo si yo les digo el convenio 190 de la OIT o les digo la ley de acoso sexual, o les digo el decreto, que yo no me acuerdo el número porque soy el abogado atípico, nunca me acuerdo los números de la ley ni los decretos. No es lo mismo si yo les digo eso que si les digo el protocolo de acoso sexual que surgió de la negociación colectiva, fruto de las propuestas del SINTEP, fruto de la negociación colectiva. No es lo mismo. Este documento que ustedes ven acá no solamente tiene un tema de importancia central para la sociedad y para los trabajadores y más para la educación, sino que ha sido fruto de esa conjunción mágica que es la negociación colectiva creadora de derechos. Y esto es lo que quiero que se valore como modo de introducción, ¿no? Y me parece que es importante, que se valore la capacidad que la negociación colectiva tiene para la creación y para la conquista de derechos de manera real. Porque, insisto, no es lo mismo decirle, el Uruguay ratificó el convenio 190 de la OIT, que es algo que nos queda por allá, que decir, el sindicato al cual yo estoy afiliado o afiliada trajo a mi mesa, trajo a mi interés, trajo a mi grupo, trajo a mi núcleo sindical la consideración de un tema. Y en esa consideración y en esa elaboración de ese tema estuvieron compañeros y compañeras que los cruzamos todos los días en la calle y hicieron eso tan alejado como puede ser un convenio internacional de trabajo, lo hicieron a mi mano, a mi moldura, a mi sentir del compañero y compañera que estuvo en esa elaboración, en esa bajada a tierra del documento. Ese es el elemento que a mi juicio le da valor supremo a este protocolo, que no es más que eso, es un protocolo, es una guía de actuación en determinadas situaciones, anclado por supuesto en normas de derechos humanos, anclado en una normativa internacional, pero el valor supremo de esa cuestión a mi juicio radica en el valor que tiene, insisto, capaz que por quinta vez, no quiero aburrirlo, pero insisto, el valor que tiene la negociación colectiva como herramienta para crear derechos y para hacer nacer derechos, pero además para bajar a tierra derechos que uno los ve de repente en otro plano. Ese es el principal patrimonio de este documento, de este protocolo. Y mucho más valorable aún en momentos donde
el diálogo social es un desafío. Siempre es un desafío, pero ahora parece más desafío aún, por distintas razones, entre otras por las cuestiones sanitarias, que nos hace que estemos todos tapados y yo los lentes no puedo verlos. Si los lentes no los veo, pues los lentes no los veo tampoco. Entonces, ese es el elemento que yo me parece que ya vale por sí la creación, el trabajo del protocolo. Ya vale por sí solo el trabajo en el protocolo, sin perjuicio de las cuestiones que después se consagran en el documento. Yo, si vos me tenés que cortame nomás, pero yo voy a ahora, hecha esta especie de introducción, a mí francamente me maravilla la capacidad de creación normativa que el movimiento obrero tiene a partir de la negociación colectiva, a partir del diálogo social. Me parece algo fantástico, realmente, y creo que así debemos valorarlo todos y todas quienes estamos en estas lides. El protocolo tiene 11 capítulos. Yo voy a hacer una descripción rápida del protocolo porque me parece además que amerita un conocimiento estructural y telegráfico del documento, porque ese es el modo en el cual podemos escudriñarlo desde una distancia para después acercarnos y eventualmente hincarle el diente en algún aspecto más particular. Tiene 11 capítulos. El capítulo 1 es de fundamentación, el capítulo 2 es de objetivos generales y objetivos específicos, el capítulo 3 refiere a alcance y aplicación y al ámbito subjetivo, el capítulo 4 refiere a principios y garantías, el capítulo 5 refiere a definiciones e indicadores de acoso sexual, el capítulo 6 a responsabilidad, el capítulo 7 a medidas de prevención, el capítulo 8 a procedimiento. Esto es un tema bien importante también, la asistencia es muy importante que todos quienes estamos en esto, quien está en una situación de acoso sexual, sepa cuál es el camino que hay que recorrer. No existe derecho que se pueda viabilizar si no hay un procedimiento a través del cual ejercerlo, con las respectivas garantías, por supuesto. El capítulo 9 refiere a reparación e indemnización, el 10 refiere a sanciones por omisión, y el capítulo 11 refiere a la formación de una comisión. Siempre tienen, todos los documentos tienen, abajo es una especie de cierre elegante del documento, decir, publíquese o hágase una comisión para seguir trabajando, en fin. Respecto al capítulo 1, a la fundamentación, tiene tres cuestiones que a mí me gustaría destacar. Primero, el impacto, la referencia al impacto del acoso sexual en la vida de las personas. Hasta que uno no empieza a estudiar el tema y uno no empieza a mirar cara a cara esa situación, no se da cuenta de esto. Entonces, no solamente es una experiencia que se plasma en un papel, sino que además es una experiencia que uno, al comenzar a estudiarla, empieza a descubrirla de alguna manera. Más allá de todas las experiencias personales que uno pueda llegar a tener. Y esto estoy hablando desde el punto de vista jurídico, no estoy hablando de otro tipo de análisis. A mí me corresponde el análisis jurídico porque es de lo que más o menos me manejo. El resto no me compete a mi técnica. La segunda cuestión de destaque acá es el carácter lo que destaca el protocolo es el carácter pluriofensivo del acoso sexual. El carácter pluriofensivo del hecho del acoso sexual a un enjambre indeterminado de derechos de la persona que padece o que padeció o que está padeciendo el acoso sexual. Ese destaque me parece importante de hacerlo, y creo que queda bien señalado en este capítulo 1 de fundamentación. El último aspecto, y este es bien importante también, es el compromiso en la protección de los derechos humanos que se establece a partir de el abordaje del tema del acoso sexual en el protocolo que estamos comentando. Lo dice expresamente en el numeral cuarto, párrafo
párrafo final, lo dice expresamente el protocolo y refiere expresamente al tema de los derechos humanos. Por supuesto que hay un marco legal, como yo les decía, esto desde el punto de vista jurídico se caracteriza como derecho blando, se caracteriza como derecho, digamos que no necesariamente obligatorio si tenemos en cuenta las tradicionales herramientas jurídicas que se manejan, ¿no? Que bueno, que es derecho obligatorio aquel que proviene de determinados sistemas punitivos, digamos. Entonces el protocolo cuida también este aspecto que no me parece que sea menor, establecer un marco legal. ¿Y cuál es el marco legal en el cual se va a través del cual se va a conectar este protocolo? Es el Convenio Internacional 190, es la Ley 18.561 de acoso sexual y es el decreto reglamentario de esta ley, que es el 256 del 2017. Entonces, ¿qué tenemos con este triple anclaje que tiene el protocolo? Y tenemos los fundamentos para decir, esto no es una ocurrencia de 5 o 10 tipos que se juntaron para hablar del tema, sino que tiene como premisas legales puras y duras para nuestro imaginario positivista y kelseniano, tenemos el anclaje en la normativa legal, nada más y nada menos que una norma internacional, nada más y nada menos que en el Convenio Internacional 190, nada más y nada menos que en una ley 18.561 y en su decreto reglamentario. Entonces, la cuarta cuestión de este capítulo de fundamentación radica en la existencia clara de un anclaje legal explícito, que surge explícitamente de la lectura del texto del protocolo, y es, insisto, el Convenio 190. No es un tema menor, si ustedes leen con atención el Convenio 190, hace múltiples referencias a esta cuestión, puede reglamentar al Estado, pero puede también reglamentar la negociación colectiva o los actores sociales. El Convenio Internacional usa otras terminologías, pero apunta a la negociación colectiva como herramienta para trabajar el tema del Convenio 190. Y es interesante este dato, teniendo en cuenta, cómo y la manera como el sindicato se ingenió para encontrarle en ese espacio que da el Convenio Internacional al diálogo social, encontrarle un argumento para trabajar un tema tan importante como este. En el capítulo 2 de objetivos, habla de objetivos generales, y ahí insiste de nuevo con la protección de los derechos humanos. Si ustedes van al protocolo y lo repasan, van a ver objetivos generales. Uno puede rescatar desde ahí como un objetivo general la protección de los derechos humanos. Objetivos específicos, habla en el capítulo 2, habla de información, sensibilización, formación, capacitación, prevención, detección y abordaje de situaciones vinculadas con acoso sexual. Vean acá también una especie de degradé en la cuestión. Si ustedes lo analizan desde esa perspectiva, encontramos también una especie de degradé en la aplicación o en los objetivos específicos. Información, sensibilización, formación, capacitación, prevención, detección y abordaje. Hay como una situación que se va marcando cada día más firmemente hacia el abordaje, del abordaje específico, que después lo hace a través de otros capítulos y bueno, y de cuestiones vinculadas con la aplicación pura y dura ante una situación de acoso sexual, ¿verdad? El capítulo 3, denominado alcance y aplicación y ámbito subjetivo, habla primero de qué hechos alcanza o qué hechos considera como acoso sexual, y ahí echa mano a la ley, y ahí volvemos al anclaje legal necesario, insisto, pero no necesario porque yo tengo una visión positivista de las cosas y crea que todo se resuelve con la ley, con la Constitución y con esa pirámide que nosotros aprendimos en el liceo, ¿no? Sino que es necesario para la eventual judicialización de la situación, tener, vamos a decir, claro que si nosotros avanzamos en esto y terminamos en un espacio judicial, es la norma, es la ley pura y dura la que va a tallar y la que va a definir en estas situaciones. Después también, en este capítulo 3,
el protocolo habla del universo subjetivo, y acá enumera una situación, un conjunto de personas, el ámbito subjetivo, y acá es interesante también, acá es interesante la amplitud que tiene, ¿no? La amplitud subjetiva del protocolo, ¿ah? Hay una enumeración larga, taxativa. Yo destaco también de acá, de esta lista, la presencia de el nombrar los tercerizados que presten servicios en dichos centros. Esos permanentes, yo qué sé, pareciera que fueran trabajadores de segunda clase en muchísimos estatutos jurídicos, ¿no? Bueno, yo esto nadie lo quiere hacer, lo tercerizo. O los derechos del tercerizado, históricamente, hasta la ley de tercerizaciones, fueron derechos que tuvieron en un segundo plano, porque eran siempre segundos en la lista. Entonces me parece que ese elemento dentro de toda la lista es una cuestión integradora, y es una cuestión que demuestra, a partir de la concepción en el protocolo, que demuestra no solamente la importancia de la situación que se está tratando, sino esa real igualdad que se pretende dar a todos los individuos que están en un espacio de trabajo común y que están conviviendo y que están en ese permanente, vamos a decir, esa permanente vinculación de derechos, y en este caso de derechos humanos. El capítulo 4 nos habla de principios y garantías. Y acá destaco cuatro puntos, 4 cuestiones que son, a mi juicio, importantes de tener en cuenta para la cuestión. 5 cuestiones, diría yo. Una que me parece de texto, que me parece bien importante, y es por la cual voy a empezar, y es el párrafo segundo del protocolo. Si ustedes lo tienen ahí, el capítulo 4, párrafo segundo, es nombrar a la Declaración Universal de Derechos Humanos. A mí no me parece un tema menor dejar expreso que existe una Declaración Universal de Derechos Humanos que está entre nosotros, y que a veces lo vemos como una cuestión la Declaración Universal de Derechos Humanos. A mí me parece un tema trascendente, y por eso digo que la negociación colectiva nos da la posibilidad de acercarnos a esas cosas a la mano, o a un panorama mucho más, podríamos decir, mucho más amigable o más cercano que cuando nos hablan de la Declaración Universal de Derechos Humanos, así nomás, y no tenemos mucho más referencia que la que escuchamos. No sé si logro transmitir este sentimiento que estoy intentando dar, que es nada más y nada menos que la herramienta de la negociación colectiva como puerta de entrada también a estos grandes textos jurídicos, estos grandes textos de convivencia que se elaboraron en determinado momento histórico, que me parece súper importante que estén acá también, y que estén puestos en materia, que estén puestos en letra. Otros principios que se nombran acá, en este capítulo 4, es la protección del interés superior del niño, el respeto a la intimidad, el respeto a la confidencialidad, y otra cuestión bien importante que yo creo que hay que tener en cuenta para seguir repasando, que es la garantía del debido proceso. No es una cuestión menor. El capítulo 5, definiciones e indicadores. Y acá tenemos un desarrollo mucho más nos vamos aproximando en ese degradé que yo les decía a el abordaje concreto de la situación. En definiciones e indicadores yo destaco que se vierte en el numeral 1 de ese capítulo, se vierte el concepto de acoso sexual, que es similar al de la normativa de carácter legal. Se habla de lo que se considera ámbito socioeducativo. Se habla de comportamiento de acoso sexual, y más o menos se caracteriza algunas situaciones a modo de ejemplo, y se habla finalmente de indicadores e indicios que permiten deducir la existencia de acoso sexual. Esto es, insisto y vuelvo con esta cuestión, esto es un paso más en ese degradé de acercamiento al abordaje concreto de la situación que se pueda dar, en el terreno de los hechos.
Yo creo firmemente que esta última parte va a ser de mucha utilidad, ojalá que no sea necesario, pero en el caso de que sea, va a ser de mucha utilidad para los operadores jurídicos, para los operadores jurídicos en concreto, para los jueces, para quienes tengan que aplicar el derecho. Creo que en esta parte el protocolo da suficientes herramientas para, podríamos decir, facilitarle la vida a quien tiene que aplicar el derecho, y va a ser una guía eficiente para el operador jurídico que va a la aplicación del derecho. En el capítulo 6, y ya lo acelero para darle el lugar a la compañera, nos habla de responsabilidad en la aplicación del protocolo. El capítulo 7 habla de medidas de prevención, enumera medidas de prevención, habla de cursos de capacitación, habla de medidas de observación y de cartelería. El capítulo 8 observa cuestiones vinculadas con el procedimiento, órganos competentes, y habla de un órgano específicamente que a mí me parece que está muy acertado en los aspectos vinculados con lo que voy a decir seguidamente. Conforma o intenta conformar la Comisión de Prevención del Acoso Sexual como centro para recibir las denuncias, pero también como centro para diligenciar todo el tramiterío, digamos, que se viene a partir de la asistencia de una denuncia de acoso sexual. Esta Comisión de Prevención de Acoso Sexual, integrada por 2 personas idóneas. Los abogados tenemos tendencia a creer que somos idóneos para todas las cuestiones que tengan que ver con un protocolo, una ley o alguna cuestión, y yo creo firmemente que los abogados para el abordaje de estos temas no tenemos ninguna formación. O sea que llamar la atención de esa sutileza también que tiene el protocolo. No te habla de 2 personas, te habla de 2 personas idóneas y pone a modo de ejemplo especializadas en violencia de género, violencia doméstica, formación en psicología, asistente social, seguridad y salud laboral. Y además agrega una cuestión bien interesante: con total autonomía objetiva del procedimiento, que no es un tema menor, la total autonomía objetiva. Yo lo digo con franqueza, me parece que hay personas que el abogado, y esto es una opinión bien personal, no implico a nadie en esto, siempre lo digo yo, el abogado de la empresa o del centro educativo o de lo que fuere, a mi juicio, habría que analizar muy bien si cuenta con total autonomía objetiva del procedimiento. Además de que indudablemente la formación o la idoneidad para abordar estos temas no, me parece que no la tenemos, ¿no? Francamente lo digo. En una segunda parte, digamos, del procedimiento, o en el 1.2, agrega otra cuestión que es bien interesante también de que ustedes tengan en cuenta. La denuncia podrá ser presentada. Además, existe un órgano mencionado en el párrafo anterior en los siguientes institutos. Acá hace una enumeración, una lista que llega hasta el literal F, y yo creo que acá hay otra cuestión que hay que destacar. No es lo mismo hablar de órgano competente para recibir la denuncia y llevar a cabo el procedimiento que habla el 1.1, que decir, como el 1.2, la denuncia podrá ser presentada. Yo, de acá voy a arriesgar una posición jurídica, por lo menos queda bien como abogado. Yo creo que la denuncia la puede recibir alguna de estas, Servicio de Prevención de Salud, Comisión, pero necesariamente deberá dar cuenta a la Comisión de Prevención de Acoso Sexual. Creo que de la norma blanda esta surge esa situación, y eso para mí es una garantía, porque va a garantizar al final del día que lo van a abordar personas idóneas y con total autonomía objetiva del procedimiento. Apunte que voy tirando para analizar en algún momento después o lo que fuere. Este capítulo 8 también habla de denuncia, de la denuncia, del modo que podrá hacerse la denuncia. Se podrá hacer por escrito, de manera detallada, precisa, los hechos. A mí me parece que es importante también que
que el protocolo requiera el detalle del procedimiento, porque eso da seguridad al denunciado, ¿no? De alguna manera. Que si nosotros lo leemos en clave de debido proceso, que es un bien jurídico constitucional, el debido proceso, si lo leemos en clave, creo que va hacia ese sentido. A mí me denuncian, pero por lo menos tengo que tener la posibilidad de saber bien qué es lo que está o qué es lo que se me denuncia. Me parece que eso no es un tema menor. Después también el procedimiento habla de medidas de protección, y en el numeral, en el punto 4 de ese capítulo 8, habla un poco del procedimiento en sí, o el procedimiento en sentido estricto de la palabra, que es, bueno, presentar la denuncia, cómo se debe manejar la situación, los plazos para las vistas, en fin, todas esas cuestiones más de derecho procesal, digamos. El capítulo 9 habla de reparación e indemnización, y acá hay dos cuestiones. Una cuestión es por no respetar el protocolo, pura y duramente por no respetar el protocolo. Y otra cuestión, y otro segundo párrafo nos da determinadas pautas que a mí me parecen súper importantes también en el momento de que exista eventualmente el abordaje a nivel de la justicia de esta cuestión. Porque el protocolo nos tira algunas líneas sobre, bueno, obviamente nos dice que las víctimas tendrán derecho a reclamar al responsable una indemnización que contemple daño físico, psicológico, moral, pérdida de oportunidad de empleo, y hace una lista de cuestiones o de pautas a tener en cuenta para considerar o para evaluar el daño. No me parece un tema menor esa cuestión, no me parece un tema menor, porque siempre nos enfrentamos, cuando tenemos una situación de esta, bueno, es qué tipo de daño sufrí, o qué perdí, o cómo lo evalúo, cuánto sale el daño que yo sufrí. Bueno, acá el protocolo nos tira unas pautas, habla de gastos médicos, habla de asistencia jurídica, habla un montón de cuestiones que me parecen que son importantes para el abordaje del tema eventualmente a nivel judicial, ¿no? Me parece que es una buena herramienta, va a ser una buena herramienta en su caso para el juez. Finalmente, el capítulo 10 habla de sanciones por omisión, y acá también es un desdoble. Habla de sanciones por omisión por no aplicar el protocolo, y de sanciones ante la constatación de una situación de acoso habiéndose aplicado ya el protocolo. Será responsable la institución de tomar medidas disciplinarias necesarias en caso de constatar hechos de inobservancia a las obligaciones establecidas en el presente protocolo. Recuerden que la potestad disciplinaria, más allá de lo que suceda, está siempre en la mano del empleador. Entonces es no solamente el responsable de aplicarla, sino que es el que la sigue teniendo. Entiendo que la comisión podrá eventualmente decir, bueno, acá correspondería tal o cual cosa, no lo dice expresamente, pero podría ser, pero en la mano del empleador siempre está la responsabilidad de sancionar las inconductas o las ofensas a los derechos subjetivos de otros trabajadores, de otros niños o de otras personas que compartan el lugar de trabajo. Y como les decía hoy, también el protocolo separa esas dos cuestiones. También en el primer párrafo habla de la omisión por la no aplicación del protocolo. Esto es muy valorado en la inspección de trabajo, por ejemplo. La inspección de trabajo valora de manera contundente ante la existencia de un protocolo y la no aplicación de ese protocolo. Y esto me parece fundamental, además, que quede acá escrito, materializado en el texto. Yo me voy a quedar por acá. Podría hablarse de otras millones de cuestiones más. Pido disculpas por el tiempo, que parece que me fui demasiado largo. Y por supuesto, insisto, no tengo pretensiones de abordar el tema sustancial, porque no carezco de formación. Lo que hice fue comentarles un poco un mapa de la cuestión y destacar algunos puntos que a mí me parece que son de importancia para tenerlo en cuenta ustedes, ¿no?, que están en la cancha. Y volver, para cerrar, a insistir, la importancia de la negociación colectiva como herramienta para la generación de derechos y como herramienta para el acercamiento de los derechos a un idioma más
más de nosotros, del trabajadores, me parece a mí. Le agradezco la oportunidad y paso el micrófono. Gracias, Ferrizo. Bueno, tomando un poco lo que dice Ferrizo ahora, es que nosotros insistimos también en el tema de la organización de las compañeras y los compañeros en los núcleos, la conformación de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral en cada núcleo para dar cumplimiento al decreto 291 y poder de esa manera trabajar para que se cumplan este tipo de logros como es el protocolo y apropiarnos de la herramienta, porque es un trabajo nuestro, una responsabilidad nuestra hacer que esto se cumpla en cada núcleo y en cada ambiente, en lugar de trabajo, ¿verdad? En cada institución en la que nosotros podamos llevar este protocolo y hacer que se cumpla, y tenemos que organizarnos, formarnos, y es imprescindible tener la Comisión de Seguridad y Salud Laboral, elegir el delegado o la delegada para poder de esa manera integrar la comisión. La comisión es un organismo de consenso, de asesoramiento, de mediación para mejorar las condiciones de trabajo y mejorarlas no solo para los trabajadores, sino para todas las personas involucradas en relación socioeducativa de cada institución. Ahora, le voy a dar la palabra a la compañera Mariela, que va a abordar la temática también. Bueno, buenas tardecitas, noches a todos y a todas. Gracias a Laura y a Arturo por acompañar en la mesa. Y bueno, y muchas gracias por la invitación, porque sé que producir un documento de esta naturaleza lleva trabajo, lleva esfuerzo, discusiones, acuerdos, desacuerdos, así que gracias por la invitación en este momento de poder celebrar que se llega a un producto como este. Yo voy a separar, como bien decía Laura, cuando me invitaron, la idea era hacer como un paneo general de la presentación del documento, así que yo lo voy a separar en tres partes. Uno tiene que ver con la relevancia de la temática, la otra con el protocolo en sí. No voy a hacer el repaso por los distintos capítulos porque el doctor ya hizo referencia, y la tercera parte me voy a detener en qué exige, o sea, el día después que tenemos la publicación, ¿no? Porque cuando uno llegó hasta acá dice llegamos, pero en realidad llegamos a la largada de vuelta. Entonces voy a ir como por esos, rondando por esos tres caminos. Lo primero que quería plantear sobre la temática en sí es que llegar a un documento de esta naturaleza exige primero incomodarse con que existe el tema. Como bien decía el doctor, esto no es un tema que a uno se le ocurre, es un tema que tiene evidencia, que tiene investigaciones, que tiene normativa internacional y nacional, que nos pone sobre la mesa que la temática del acoso sexual, como una de las manifestaciones de la violencia sexual y de la violencia basada en género y generaciones, existe en los distintos ámbitos donde convivimos las personas. En el ámbito de la familia, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario. Exige incomodarse, exige reconocer que en los espacios educativos y laborales convivimos con esta temática, y lo que me parece como un valor agregado de tener un documento que lo pone en letra y en papel es que implica hacerse cargo, porque puedo reconocer que existe el problema, pero puedo decir que lo resuelva otro, acá no hay directivas, cuando explota la bomba no sabemos para dónde correr, y entonces se generan procesos que revictimizan más a las víctimas, que empoderan más a los que en algún momento generan una situación de acoso y queda impune en el ámbito que se dé. Entonces, por eso tiene ese valor agregado, porque al estar escrito, al haber acuerdos, implica que hay que hacerse cargo, ¿no? Desde el lugar que nos toque. Entonces creo que por ahí hay una parte que tiene que ver con el valor agregado de que, además de reconocerlo, esté en un documento escrito. Lo otro es sobre la temática en sí. El acoso sexual, como decía recién, es una de las manifestaciones de la violencia sexual.
Dentro de la violencia sexual me parece que es importante discriminar lo que tiene que ver con lo que se da cuando las víctimas son niños, niñas o adolescentes o cuando las víctimas son adultas. Creo que ahí va a haber un desafío, y me voy al día después, a que los colectivos docentes y los funcionarios de cada comunidad educativa van a tener que trabajar sobre cómo aterrizar este protocolo, diferenciando qué acciones, y ahora vamos a ir viendo en cada una de las acciones, tengo que buscar las mejores estrategias para niños en etapa escolar, adolescentes, jóvenes y adultos. Porque voy a requerir un acercamiento diferenciado. Voy a requerir, por ejemplo, mecanismos diferentes para que la información sobre que existe este problema y que esta comunidad educativa se hace cargo de dar una respuesta, va a ser bien diferente como se lo comunico a un niño de edad escolar que a un joven que en la comunidad o en el colectivo de los funcionarios. Entonces, me parece que ahí es importante poder hacernos la pregunta de, yo decía recién, bueno, incomodarnos y reconocer que el problema existe. Entonces nos tenemos que hacer la pregunta de ¿qué hace invisible a la violencia sexual? Hace invisible a la violencia sexual, que es una de las manifestaciones de violencia que se da en la intimidad, que se da sin testigos, que en general tiene que ver con relaciones de abuso de poder por distintas dimensiones que se dé esa relación, y en la que es algo más íntimo, ¿no? De repente la violencia física es más visible, ¿no? El insulto es más visible. Ahora, las situaciones de violencia sexual en general son situaciones en las que no hay testigos, se da de manera en general no hay testigos, y en general se da en ámbitos, hoy tenemos dentro de la comunidad educativa, se puede dar en ámbitos físicos, presenciales o en ámbitos virtuales. Entonces, eso nos exige también un doble desafío de poder pensar estrategias diferenciales para estar alerta, para prevenir y para abordar. Cuando decimos que lo hace invisible esa modalidad que tiene la violencia sexual, que en las víctimas les lleva a que le dé vergüenza, culpa, a que en general el relato es tardío y confuso, porque está la ambivalencia en la que siempre aparece esto de si hubo consentimiento, no hubo consentimiento, si quiso, si no quiso. Se impone muchas veces el relato de quien generó la situación de acoso o de abuso, y eso hace que la víctima se retraiga y que le cueste decirlo, porque incluso en algunos casos lo que sostiene esa situación de violencia y de acoso es el propio relato de quien abusa de su lugar de poder, con el argumento de nadie te va a creer, ¿no? Entonces, en esto es lo que hace que se naturalice, que se invisibilice y que las víctimas decidan, mejor no lo cuento porque si no se va a generar un problema mayor, o voy a tener un problema mayor, ¿no? En general, cuando las víctimas, en esto que decía, que son relatos tardíos, a veces confusos, muchas veces dicen, no lo quise decir antes porque, y hay distintos tipos de argumentos. Y en esto lo que hay que considerar es que una persona que es víctima de un delito sexual lo va a poder contar cuando tenga las herramientas para poderlo contar, no cuando nosotros lo exigimos o queremos que lo cuente, ¿sí? Entonces, en eso creo que no es menor lo que han insistido tanto Laura como Arturo de la formación en estos temas, de poder comprender cómo es la dinámica de una situación de acoso, tanto para poder comprender a la víctima como para poder generar las mejores garantías para aquella persona que es acusada de esta situación, porque en la comunidad educativa conviven las dos personas. Entonces, por eso es tan importante tener un procedimiento que dé las garantías para cómo actuar frente a esto, porque muchas veces también es lo que hace invisible el tema y la imposibilidad de actuar,
que no se tenga claro, y por no querer lesionar derechos de otros se dice no, mejor no hacemos nada, o no se dice pero se deja que pase el tiempo, ¿no? Y esto en general son situaciones que generan mucho daño, no solo a las personas implicadas, a toda la comunidad educativa, ¿no? Una autora argentina, Cristina Rabasola, que trabaja mucho sobre los temas de violencia, dice: para que existan situaciones abusivas, tiene que existir quien abusa del lugar de poder, quien es víctima de ese abuso del lugar de poder, y los terceros. Los terceros no solo las personas, sino los contextos como terceros. Y en los ámbitos educativos, el clima educativo como tercero, como parte del entorno donde se pueden producir estas situaciones, es clave para perpetuar, para silenciar o para develar e intervenir e interrumpir. Pero eso tiene que ver con las herramientas que tengan las personas que son parte de ese contexto. Lo otro que quería plantear sobre la temática es que dentro de esto de qué es lo que lo hace invisible, también tiene que ver con los sistemas de creencias que ubican, que tanto la familia como los sistemas educativos y algunos otros espacios que socialmente tienen el atributo del cuidado y la protección, muchas veces nos hacen que quedemos ciegos por el prejuicio de que en esos espacios es imposible que pase, ¿no? Entonces, poder también estar alertas a que estas situaciones suceden en todos los espacios, todos los contextos, en todos los niveles socioeconómicos y en todos los niveles socioculturales. En esto yo siempre insisto que nuestros prejuicios no nos dejen ciegos de poder ver las situaciones que existen en algunos lugares, a veces porque decimos, no, acá no puede estar pasando. Y el otro extremo tampoco es adecuado, pensar que todo lo que vemos tiene que ver con acoso o con violencia. Por eso es tan importante tener un procedimiento que dé garantías también a la hora de la detección acorde a los indicadores que vemos y que nos permita discutir en el colectivo de los funcionarios, de los docentes, de las familias, si estas situaciones ameritan una intervención de este tipo o de otro, ¿no? Eso como con respecto a la temática. Con respecto al protocolo, yo siempre tengo un dicho, me ha tocado participar en la elaboración de protocolos y siempre digo que los protocolos no deben inhibir el pensamiento. ¿Por qué? Porque no son recetas, no nos va a decir frente a cada caso qué tenemos que hacer. Son orientaciones generales que para que funcione, y me voy al día después, exige que cada comunidad educativa se siente con estas orientaciones y las aterrice en el contexto de cada comunidad educativa, con las características que tiene ese edificio concreto, con esos funcionarios concretos, con esas características concretas de ese alumnado y de esas familias, ¿no? Entonces, eso va a requerir que el solo hecho de tener que repensar cómo aterrizamos esto a esta institución particular, se incomoden los prejuicios, las creencias y se tenga que ingresar en una zona de discutir qué entendemos por acoso sexual, qué no entendemos, recurrir a la evidencia que existe y no solo a nuestras creencias, recurrir a la bibliografía, a los datos que existen en nuestro país y en la región, y eso nos va a poder permitir en esa comunidad educativa avanzar en los procedimientos. En los procedimientos que yo me quedo como con tres grandes bloques. El primero, que insisto que en el ámbito educativo entiendo que es el más relevante, que es la prevención. Generar climas educativos humanizados, que respeten los derechos humanos, que informen a todos los integrantes de la comunidad educativa sobre cómo suceden las situaciones de violencia, dónde existen, por qué se dan, discutirlas, poder hablar del tema, eso ya genera mecanismos de protección. Genera mecanismos de protección
para poder solicitar ayuda tanto a las personas que se identifican como víctimas como a aquellas personas que se identifican como ofensoras. Pero si se puede hablar del tema sin culpabilizar, sin juzgar, porque la comunidad educativa tiene por objetivo la educación y tenemos que poder incluir como proyecto de centro y como posibilidad de trabajarlo día a día la prevención de la violencia y la promoción del buen trato. Si incorporamos eso, nos va a abrir también una puerta a el segundo nivel. Tenemos el nivel de la prevención y la información y la formación, que ese es un nivel, y el otro nivel tiene que ver con la detección y el abordaje cuando la situación ya sucedió, cuando llegamos tarde a prevenir que sucediera, ¿no? Entonces, en lo que tiene que ver con el abordaje de cuando ya sucedieron las situaciones, es muy importante la información sobre los procedimientos, sobre las garantías que van a tener todas las personas involucradas, y hay un espacio clave, que recién lo mencionaba el doctor, que es la creación de la comisión que prevé el protocolo. Esa comisión que coincido en la idoneidad de las personas, porque acá no se va a tratar de juzgar en base a las creencias, a las percepciones, ni siquiera a las convicciones morales o éticas que uno pueda tener. Implica revisar hechos, saber que las personas puedan presentar los hechos que están denunciando, hay plazos establecidos para que la persona denunciada pueda también hacer sus descargos, y eso se tendrá que analizar en base a la objetividad con respecto a los hechos que sucedieron y al conocimiento o no que se tenga de las personas. Y eso creo que es una exigencia para las comunidades educativas que va a implicar la formación de las personas que lo integren y también la revisión constante, ¿no? Esto que por ahí se habla de la evaluación, que va a haber una comisión que va a ir evaluando la implementación del protocolo. Eso es fundamental porque a veces, sin duda, el aplicar este protocolo no va a implicar solo buenas prácticas. Aplicarlo va a hacer un camino de aprendizaje, y en ese camino de aprendizaje hay que estar dispuestos a poder dejarse permear en esto de decir, bueno, hay cosas que las dijimos que las íbamos a hacer de esta manera, pero si no salieron hay que cambiarlas, ¿no? Porque acá estamos hablando de que son procedimientos que tienen que generar garantías y reparación, ¿no? Y en los casos que se requieran sanciones está estipulado, y posibilidades de que eso se repare a las víctimas. Si generamos procedimientos que por el contrario implican la revictimización o que se generen procesos sin garantías, eso va a replegar 15 casilleros para atrás lo que avanzamos en poder generar un documento de esta naturaleza y procedimientos de esta naturaleza. Lo digo porque me parece que muchas veces puede existir ese miedo de decir, bueno, vamos a ir por este camino, ¿quién lo va a hacer? Son experiencias que en distintos sectores, instituciones y en muchos países funcionan, que permiten prevenir y mitigar las situaciones de acoso sexual, y que por sobre todas las cosas a las personas que son víctimas les permite tener un camino claro en el pedido de ayuda, y que, como decía también el doctor, en aquellos casos que la comisión entienda que existen elementos como para judicializarlo, también genera garantías a todas las partes, incluida la propia institución, por los procedimientos que realizó antes con celeridad, claridad y amparado en un protocolo. No es porque a alguien se le ocurrió hacerlo de esta manera y a otro de otra manera. Entonces, por ahí me parece que esa parte es importante. Y dentro de lo que tiene que ver con la prevención y el abordaje, en esto del día después, ahí me parecía que había como dos líneas bien
como bien definidas. Una que tiene que ver con el aterrizaje y que ese aterrizaje del protocolo en cada comunidad educativa involucre a todos los actores de la comunidad educativa. Es muy importante en esto de poder pensar cómo involucrar a los niños, a los adolescentes y a las familias que conozcan los instrumentos y que sepan que existen y cómo se van a aplicar. Porque eso también es parte del acceso y de las garantías para todas las partes. Y por último, y para terminar, me parece que la elaboración de un documento como este y su aplicabilidad en cada comunidad educativa es un paso más en una posición ética y pedagógica frente a vulneraciones de derechos humanos que implican las situaciones de violencia sexual y de acoso sexual cuando se dan en el ámbito educativo y laboral. Así que felicitarlos y que estoy a las órdenes para lo que pueda aportar. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Queríamos saber si quieren hacer alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte, si alguna cosa no quedó claro o si tenían alguna consulta que ya traían y querían plantear, pueden hacerla ahora, ese momento. Sí, compañero. Yo soy Hugo, soy delegado del Santo Madrid. Bien. La pregunta mía es ¿qué herramientas tiene el sindicato para saber que se está cumpliendo ese protocolo? En el colegio, por ejemplo, se formó la comisión, pero no actúa, está actuando, actuó, o sea, por una denuncia, ¿no? Por un caso. Uh-huh. ¿Cómo sabemos qué herramientas tiene el sindicato para fiscalizar el que se está actuando? Bien, es muy importante por eso. Sí, perdón, disculpa. Sí, porque se han naturalizado prácticas. Claro. En el pasado, y nosotros no sabemos si están actuando o si van a actuar. Por ejemplo, pusieron en una cartelera, en un salón de profesores, pero no en ningún otro lado. Yo el otro día lo reclamé. Bien. A eso. Bueno, ahora cuando nos reunamos tenemos que pedir que se haga en un lugar público. Claro. Sí. Bien. Una de las cosas que plantea, gracias Hugo por la consulta, una de las cosas que plantea el protocolo es la difusión y el compromiso de la institución, de la empresa, el compromiso con una política manifiesta en contra del acoso. Y en eso entra la difusión del protocolo también. Y tiene que estar a la vista y claro la manifestación de esta política en contra del acoso. Entonces también eso es parte de nosotros los trabajadores y las trabajadoras, ver que eso se cumpla, que el protocolo se esté cumpliendo, que la comisión se conforme. Y también es importante por eso nuestra formación, nuestra comunicación, el intercambio entre nosotros, que se elija, yo a veces estoy un poco reiterativa con esto, un poco insistente, es importante que la Comisión de Seguridad Laboral se conforme, que se elija el delegado y la delegada de Seguridad Laboral. Y si bien no tiene incidencia directa dentro de la comisión que va a ser de abordaje, pero sí de que las otras condiciones se estén cumpliendo, que se esté abordando lo que se tiene que abordar, que el protocolo se esté cumpliendo. Luego después la comisión específica abordará cada situación, pero somos nosotros organizados en las comisiones y en los lugares que tenemos que estar atentos a que esto se esté cumpliendo, que la institución haga manifiesta su política contra el acoso, que esté llegando el protocolo a mano de todos. Una de las cosas que plantea, una de las técnicas o de las medidas que plantea el protocolo es difusión amplia de la información. Para la prevención es importante la información, la formación, comunicación, los talleres, de la manera que sea, pero el protocolo tiene que aplicarse, tiene que llegar a todos y depende también de nosotros que exijamos que eso se cumpla.
No sé si... Sí, la compañera. Es una consulta que te hice la otra vez un poco cuando fue la reunión virtual. Ajá. En el Colegio Sagrado Corazón sí se conformó la comisión de acoso, o sea, en una reunión de la comisión de salud y seguridad laboral. Bueno, este protocolo se llevó a cabo cuando tenemos la comisión, ¿no? Bien. Bueno, atendimos a esto de que debería ser personal idóneo. Sí. Entonces, bueno, se hizo la propuesta a algunas personas, a la psicopedagoga, a la psicóloga, una artista que aparte tiene, digamos, formación, bueno, aceptaron, está trabajando. Luego lo que surgió, digamos, un poco es, en esa reunión que hablamos contigo, decía, bueno, tendría que ser alguien en realidad externo, para garantizar esa objetividad. Claro. En nuestra experiencia, por ejemplo, lo que pasa a la Comisión de Salud y Seguridad Laboral, el prevencionista que es externo no es tan externo porque es padre de los estudiantes que van, digamos. Entonces, en realidad, en la medida que fuera alguien contratado quizás por el colegio, parte de esa objetividad nos parece que también se perdería. Entonces, lo que nosotros habíamos pensado, digamos, esa comisión que se conformó, ¿sí? Lo que se intentó que hubiera alguien de dirección, digamos, para garantizar su mayor autonomía. Y que en dado caso que se diera una situación donde ameritara a alguien externo, bueno, llamarlo en ese momento. Pero pensamos que para todo este trabajo, sobre todo de difusión, no estaba mal que fuera gente que ya está trabajando. Entonces, un poco venía la consulta por ese lado y un aspecto que nos preocupaba, digamos, es decir, bueno, ¿cómo garantizar quizás la objetividad? Si se dice, bueno, ya está, es alguien que ya está inserto en la institución, bueno, pero nos parece que si llegado el caso, si se diera la situación de que hubiera que recurrir o poner algún tipo de sanción, como comentaban hoy, eso queda en la órbita de la institución. O sea, no sería de ir un trabajador contra otro, solamente relevan la información. Entonces quería como, bueno, terminar de aclarar esa situación, porque bueno, justamente una de las personas que está en la comisión de prevención de acoso, porque estuvo en contacto y que bueno, quería que terminara de quedar claro si podía estar o no podía estar finalmente, entonces quería como clarificar eso. Sí, si bien el protocolo lo que establece es que al menos esté integrada la comisión por al menos 2 personas idóneas, al menos 2, y no dice claramente que no puede ser una persona de ahí, pero sí plantea que tiene que tener objetividad y autonomía de procedimiento. Entonces, si es un compañero o una compañera y que tiene luego que ver si se sanciona o no se sanciona y de qué manera contra otro compañero, realmente estaríamos en incumplimiento del protocolo. Nosotros pensamos toda la actividad que tiene la comisión, sí, está bien. No hay problema. Está bien. Llegado el momento de establecer algún tipo de sanción, no va a ser necesariamente la comisión, eso lo va a hacer la institución. Entonces ahí no se está violando, se trae, digamos, se reclama toda la información. La potestad disciplinaria es siempre del empleador. No existe potestad disciplinaria de un trabajador contra otro. Por eso decimos que en este caso no nos parece que se incumpla por esa consulta. El protocolo no dice que no pueda ser un trabajador, dice lo que dice. No, por eso, cuando la conformamos no estamos pensando en esto, la duda vino después, digamos. Y el protocolo no dice que la comisión, no lo podría decir, creo yo tampoco, que la comisión puede sancionar. En ese aspecto no innova en absoluto. No prohíbe tampoco que el trabajador lo integre. Estamos tranquilos de que estamos yendo en contra, la voluntad de ir a favor del protocolo de estar yendo en contra. Muy bien. ¿Algún compañero o compañera quiere plantear alguna otra cosa? Con lo que tú planteabas recién me quedé pensando un poco en el tema de la difusión. En el tema de la difusión podemos trabajar todos. De la información, difusión, es la institución que tiene que es responsable de que eso suceda, pero podemos plantearla y organizar y colaborar y trabajar todos, desde la Comisión de Seguridad y Salud Laboral si ya existe, desde esta comisión cómo se conformó de esta manera, el delegado sindical, en realidad somos todos responsables de exigir que se cumpla y de trabajar también para que eso suceda. Sí, bueno, de hecho, la idea es que más allá de que esta comisión va a estar trabajando y programándose como un programa de difusión
siempre también lo planteamos en un aterrizaje de cada uno de los profesores. Es importante. Estamos afiliados en este momento trabajando a su vez en Y algo que decía, bien, y algo que decía Mariela, que quería tomar, que estuvo muy bien la aclaración, este protocolo no es una receta, ni dice cómo se tiene que hacer todo, es una herramienta, sí, para trabajar, pero es importante que cada institución elabore su protocolo contra acoso sexual y de prevención, que debe estar sujeto a ¿verdad? Inspirado y basado en y en toda la normativa que plantea, pero obviamente que debe estar ajustado a la realidad de cada institución y de cada centro. Otra cosa que es muy importante aclarar es que este protocolo no es solo para instituciones educativas, de jardines, también abarca a centros de enseñanza privada que pueden ser de idiomas, jardines privados, academia de choferes, todo lo que entra en nuestro sector. Y que, bueno, y por qué nosotros rescatamos que es tan importante un logro que para nosotros es realmente que celebramos, de los que estamos muy contentos, es que si bien existía la ley 18.561 contra acoso sexual, era específica en relación docente-alumno. Este protocolo es ampliatorio porque abarca, como decía también un poco Arturo, a personas en distintas relaciones socioeducativa y laboral. Tanto desde la protección, bueno, como luego si hay que sancionar o actuar, que lo que se pretende de esta manera es no llegar tarde como se llega generalmente, ¿verdad? El objetivo principal es trabajar en la prevención y protección. Luego, obviamente, si tenemos que trabajar en el abordaje, en la sanción, bueno, obviamente que también están las planteadas las... Quiero hablar una cosa. Sí. Respecto de algunas que derivan de las preguntas, ¿no? Y esto es una cuestión bien que tiene que ver con la negociación colectiva, que tiene que ver con la ley de Consejo Salario y con la ley de negociación colectiva. Desde el punto de vista formal, este protocolo es una condición de trabajo, que surge de la negociación colectiva. A mi juicio, no puede existir a nivel de negociación bipartita ningún protocolo, si es que existieren, como lo dijo Laura, que podrían existir, que desmejore alguna de las condiciones que se establecen en este protocolo, por aplicación directa de la ley de negociación colectiva. La ley de negociación colectiva establece que ningún acuerdo bipartito puede desmejorar acuerdos que se hayan pactado en el marco de los consejos de salario, y esto es una condición de trabajo que se pactó en el marco de los consejos de salario, y por debajo no puede existir nada que lo contradiga o que lo desmejore. Eso es importante que lo tengamos claro, porque más allá yo comparto, de la adaptación del protocolo, hay una cuestión jurídica que hay que tener en cuenta, y es respetar necesariamente el contenido de una norma que a los ojos de el sistema de negociación colectiva va a ser siempre una norma superior respecto a un protocolo que se celebre en determinado centro de enseñanza o en determinado centro educativo o en determinado lugar de trabajo. Eso es importante que lo tengamos presente. Sí, Sergio. Agradecerle a los panelistas, me presento, mi nombre es Sergio Margo, soy el secretario general de SINTEF, y quería agradecerle a los panelistas por el valor que le agregaron con sus comentarios, su sapiencia y experiencia práctica al análisis y la internalización del protocolo. Yo solo quiero decir tres cositas muy breves. Una, que el proceso del protocolo, que ya fue muy bien narrado por Laura y demás, fue muy enriquecedor, arduo, complejo, pero hoy es una concreción que abre un nuevo proceso que es hacer costumbre del protocolo. O sea, es más fácil, con lo difícil que es más fácil elaborar el protocolo que convertirlo en costumbre, en práctica, en valor de uso. Ese es el desafío que tenemos ahora.
El otro elemento que me parece muy relevante, Mariela lo traía a colación, es que el protocolo en sí ya es un elemento que problematiza una práctica que está muy naturalizada. O sea, el abuso sexual está naturalizado, pero la cosa está recontra naturalizada. Lamentablemente, con prácticas de violencia en nuestras relaciones cotidianas. Entonces, el protocolo ya es como que elimina un punto ciego de alguna manera, ¿no? Y ya eso es una ganancia cultural en la formación subjetiva de las comunidades educativas y de nuestras propias formas de ser y de actuar con los demás. Y después lo tercero que quería comentar, el último, es que a mí me parecía muy importante, insistí mucho en que esto se convirtiera, se materializara, estuviese en el protocolo, porque conozco los bueyes coloquianos, es que hubiera sanciones por omisión al incumplimiento del protocolo, que es una garantía ulterior que tiene la persona afectada en el caso que no se haga nada. Porque quienes conocemos el sector, digamos, sabemos que, bueno, mi madre decía en la avenida señores de todo, ¿no? Bueno, un poco aplicando aquel dicho de mi madre, tenemos instituciones que han actuado con mucha seriedad, diligencia y responsabilidad, en el caso del acoso, previos al protocolo, y otras, que tengo muy presente cuáles son, que han encubierto al acosador. Encubierto. En algunos casos los han mandado al exterior, a Brasil. Entonces, que el protocolo establezca una sanción para la institución que actúe deliberadamente encubriendo un acosador, luego que se formula una denuncia de acoso, ayuda a poner límite a una práctica que sabíamos que existía y que ya no era el miedo de la víctima a denunciar o la naturalización con que el supuesto victimario actúa y siente que no está haciendo nada mal, sino es la víctima se animó a denunciar, el presunto victimario está identificado y la institución lo paga. Cuando saltó lo de la Operación Océano, uno de los docentes, hay un dueño de un colegio implicado contra el y después docente. Uno de los docentes trabaja en una institución educativa de Montevideo y después hablando, internalizando bien la situación, hubo alumnas que habían denunciado a su profesor en la institución, previo a que saliera públicamente la Operación Océano, por acoso. Y el docente seguía siendo docente de la institución, sin que pasara nada. Entonces a mí me parece que la situación de acoso tiene una relación de poder, pero está la relación de poder que establece la institución también. Y en ese sentido me parece que el protocolo ayuda digamos, a que esa relación de poder no quede hiperprotegida, digamos, ¿no? No quede como que no se puede hacer nada, porque esa idea de que no se puede hacer nada es tremendamente inmovilizadora, ¿no? Y es la garantía que le da impunidad al acoso y a la reproducción del acoso. Quería decir eso, nada más, y agradecerles por haber agregado a la... Muchas gracias, Sergio. Bueno, nosotros vamos a tener pronto otra instancia de formación que va a ser específica en acoso, de sensibilización y prevención y abordaje de situaciones de acoso, y con un marco con todo el marco normativo y informativo también vamos a tener material para que puedan acceder, y bueno, seguir haciendo hincapié en el tema de la formación y la organización nuestra, porque como decíamos, este tipo de protocolos, normas existen, pero si nosotros no nos apropiamos y hacemos que se cumplan, es como que no existieran. Y también la formación forma parte de eso también, nos da herramientas a nosotros para poder lograr mejorar las condiciones de trabajo y también de los estudiantes, de las niñas y niños y de todas las personas involucradas. Bueno, queríamos agradecer a los dos invitados que tenemos hoy. Les queríamos hacer entrega de un pequeño obsequio de este libro de Aurelio González, que es una recopilación de historias, de imágenes de la dictadura. Muchas gracias. Y Sergio también. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Merece.
Bueno, a las personas que están conectadas también o que están, que siguen atentos a esta instancia, agradecer también, invitarlos a que la próxima se animen y se acerquen. El tiempo de repente no era el mejor, pero bueno, vamos a, como le decía, el 22 y 23 de octubre, pero después luego afinamos bien la fecha, porque van a ser 2 jornadas, un viernes y un sábado, pero no van a ser seguidas una de la otra, se van a repetir. Vamos a hacer de las 9 de la mañana a las 16 horas y van a tener agentes también especializados en la temática de acoso y de abordaje y de prevención. Así que bueno, esperamos que luego se inscriban y participen también. Y agradecerles a todos que a pesar del clima y vinieron hasta acá. Muchas gracias, Mariela, y Arturo también.